Buenos días, Moisés. Buenos días a la población salvadoreña. Es un gusto estar acompañándolos en este día y sobre todo estar informando sobre la pandemia y ciertas enfermedades de salud pública importantes. Muy bien, ministro, solo siguiendo el tema, ¿no lo han intentado hackear la cuenta? Por el momento, pues sí ha estado un poco complicado, ¿verdad? Pero gracias a Dios estamos bien con nuestro teléfono. Sí, le han intentado, le han mandado mensajitos. Ha estado complicado. Ok, hay que tener cuidado. En la mía sí lo lograron. Gracias por acompañarnos esta mañana, ministro. Estamos viendo temprano, estaba viendo la gráfica, no ha habido actualización desde el 13 de enero, hoy estamos aquí, 18 de enero, el último dato que se tiene es en el de casos confirmados 307, en una curva que va hacia el alza y la tenemos en pantalla. Si esa tendencia seguía, que es extremadamente alta en cuanto a lo que ha venido bajando o lo que en algunos casos como ha ido subiendo, estaríamos por arriba casi de los 400 si hacemos una simple progresión, o por lo menos más arriba de lo que se vivió en septiembre, agosto, septiembre del año pasado, ministro. Sí, definitivamente se ha tenido un incremento de casos importante. Hemos partido de finales del año pasado de una disminución sostenida de casos secundarios a la elevación por Omicron, y eso es importante el mencionarlo, y ahora estamos observando que ha habido esta disminución a un punto bajo de incluso casi cerca de 25 casos confirmados por día, lo cual definitivamente nos da una gran alegría. Ahora, se hicieron modelaciones de datos. Estas modelaciones de datos arrojaban en base a la evidencia que se tenía en su momento, y los datos de esa evidencia eran las variantes que teníamos, alfa, gamma y delta, ¿verdad? Se hacen modelaciones de datos y se esperaba una elevación a finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que estamos prácticamente llegando a finales de enero y hemos tenido un incremento de casos casi similar a lo que se tuvo en el punto más alto de la elevación anterior, que fue muy congruente con la elevación a causa de Delta. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando incrementos de casos confirmados, más sin embargo no incrementos en las cantidades de ingresos hospitalarios o en la cantidad de letalidades. Esto pues nos arroja información en la cual hay un participante probablemente que está siendo causante de todo esto, y es ahí donde yo creo muy importante el retomar las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, y es que él mencionaba, si bien es cierto, Omicron ha sido identificado en 77 países, muy probablemente está en otros países más. Ahora, evidentemente, cuando nosotros vemos esa gráfica y ese comparativo, hay una marcada elevación y hay una característica estadística diferente a lo que se observaba anteriormente, y es un dato muy importante tener en cuenta para poder hacer todo el análisis. Se tienen ahora nuevas proyecciones en base a este nuevo incremento de casos, que probablemente, como comento, responde específicamente a algo en particular. No podríamos decir que en este caso sea Omicron, porque pues la única manera de confirmarlo es tener la secuenciación de PCR que diga que es Omicron. Ya hay pruebas que están pues colectándose, ya están casi por salir para que se haga el análisis en el laboratorio Gorgas de Panamá, porque esto se recolecta de una muestra importante. Ahora, no podíamos mandar las muestras antes porque estábamos con 25 casos confirmados, era una disminución. Entonces, eso es la razón del por qué anteriormente no se tenían las muestras. Ahora, evidentemente, si ustedes ven la gráfica, ustedes ven una disminución sostenida de cerca de 341 casos, congruente con una situación de una variante en particular, que todos generamos ese concepto, y esto se debía a los resultados Delta, y posterior a esa disminución sostenida vemos un incremento nuevamente en la cantidad de casos a 300 casos. Este incremento de casos no va a ser congruente con una de las variantes previas, sino que tiene que ser congruente con un nuevo participante que estamos por definir, pero por eso desde un inicio yo trataba de utilizar las palabras del director, y era el hecho de que él mencionaba, si bien es cierto, ya varios países lo han confirmado, probablemente este virus o esta variante podría llegar a estar en otros países y no estar identificado todavía. No se puede negar, pero oficialmente no se puede asegurar que esté ya Omicron en el país. ¿Eso sí? Es correcto, porque no tenemos al momento la secuenciación que nos confirma que es Omicron. Ahora, podemos hacer un análisis de esto superficial y de las características de lo que estamos observando. ¿Y cuál es ese análisis?
estamos viendo un incremento de la cantidad de casos, pero en El Salvador van 9 días sin letalidades a causa del COVID-19 y eso es un dato importante. 9 de 17 es un dato que hay que tener presente porque eso quiere decir, bueno, si bien es cierto, los casos han incrementado, la característica de los pacientes o de las complicaciones a causa del COVID-19 no son similares a las, o congruentes con ocasiones anteriores de elevaciones de casos. Y no solo con otra variante. Y no solo se trata de las letalidades, se trata también del ingreso hospitalario. Nosotros estamos viendo hospitales que, si bien es cierto, están atendiendo COVID porque nunca han dejado de atender COVID, como se trató de desinformar, no ha sido congruente el hecho de que de esta elevación de casos, confirmados a cerca de 300 casos, tiene un incremento en la elevación de ingresos hospitalarios a causa de neumonías por COVID y que requieren algún tipo de tratamiento moderado a severo dentro de las instalaciones hospitalarias. Eso es un parámetro importante para tener en cuenta que, si bien es cierto, estadísticamente estamos observando un crecimiento, también el área de atenciones hospitalarias no está teniendo la misma evolución que observábamos con alfa, con gamma y con delta, que son hasta cierto punto parámetros que nos interesan mucho porque nosotros medimos una enfermedad de salud pública y la población no me va a dejar mentir en base a qué tantas complicaciones puedan tener, porque gripes existen a causa de los resfriados comunes, la influenza, evidentemente existen y han estado por bastante tiempo, pero no lo consideramos una enfermedad tan importante como el COVID-19 porque no tenía ese potencial de ingresos o de letalidades. Okay. Doctor, ¿cuánto tiempo van a tardar más en recolectar esta prueba para mandarlo a secuenciación? Eso es importante, no es tanto el procesamiento, sino que es más la recolección de las muestras. Y le explico, cuando uno recolecta este tipo de muestras, uno tiene que estar seguro que la calidad de la muestra sea la adecuada para que esto tenga el resultado final a la hora de procesarlo en el laboratorio especializado, que en este caso es Panamá o Costa Rica. Ahora, el obtener una muestra no es tan fácil porque no solo es como el hisopado que solo se toma y ya nos dice si es positivo. Esto ya debe ser más especializado. Debe haber mucho material genético en la muestra para poder partir de este material y poder identificar cuál es la característica o podríamos decir el estirpe del virus. Estas muestras que mandan entonces no son de las pruebas que se hacen comúnmente. No, son... Que es, bueno, este es amigo, venite y estás positivo, te vamos a sacar una prueba contundente con todo lo que se necesita. Hacemos dos tipos de recolecciones y esto es importante. No solo son de los positivos, sino que también son de los centinela. En ocasiones hemos platicado de la recolección de muestras comunitarias y de las muestras centinela. Las comunitarias son las que, digamos, identificamos en las cabinas y andan en las cabinas y se recolectan y se identifica una persona positiva. Esa persona se trata de colectar su muestra en base al material genético que ya está procesado y si es óptimo, esto se manda a formar parte de las muestras. Y las otras son las que estamos colectando constantemente en los hospitales o las que estamos colectando constantemente en diferentes áreas que tienen griparios y que están a lo largo del territorio. ¿Por qué? Porque nos interesa saber una distribución de muestras en el territorio, no solo en un lado, no solo nos interesa saber San Salvador, nos interesa saber recolectar muestras del occidente, del oriente, de la zona norte, de la zona costera. ¿Por qué? Para que de esta manera nosotros podamos tener una idea de los sitios donde se tienen identificadas variantes, donde hay circulación de diferentes pues, tipos del virus en este caso. Ahora, pero no me respondió. ¿Cuánto tiempo le tomará la una vez se tiene la recolección de una muestra suficiente, y una muestra suficiente estamos hablando de cerca de unas 100 muestras, ojo con esto, unas 100 muestras bajo esa distribución, porque a mí me interesa saber los pacientes que están ingresados y que están delicados, me interesa saber los pacientes que simplemente son comunitarios, me interesa saber aquellos pacientes que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, porque de esa manera puedo recolectar o puedo asociar aquellas variantes que tienen mayor agresividad y que ingresan. Entonces yo tengo que esperar una muestra que sea sustentable para que nos pueda decir el parámetro, porque mandar 10 muestras, 20 muestras, eso lo podríamos hacer fácilmente, pero la calidad de la muestra que mandaríamos no sería de peso o no sería suficiente para hacernos el concepto de lo que es correcto. No es solamente de saber si tenemos Ómicron, probablemente ya está. Es correcto. Es de saber si quienes están en estado
grave, moderado o los que están en algún tipo de seguimiento médico, ¿qué variante es la que lo está? Eso es importante. Realmente sí nos interesa saber si tenemos Omicron, porque nosotros siempre debemos actuar, y eso nos lo dice la evidencia médica, debemos actuar pensando en el mayor de los males. ¿Eso qué quiere decir? Una vez se identifica la variante de preocupación importante, actuamos como que si en el territorio hay distribución de esa variante en todo el territorio. Pero ¿por qué es importante que la muestra sea grande? Porque en una muestra que no tenga la complejidad, pudiera existir el caso que no identificáramos la variante, porque es una muestra muy pequeña. Y de repente en la muestra que se colecta no se identificó Omicron. Y fuera un dato que probablemente sería un falso negativo. Prácticamente estuviéramos ante la ausencia identificada de una variante, pero por una mala recolección de la muestra o una muestra insuficiente que no nos dice con fidelidad la situación real de lo que está sucediendo en el territorio. Por eso es muy importante el hacer un buen análisis, el tomar una buena muestra y el apoyarnos en las instituciones que tienen esa capacidad de la secuenciación del RNA viral, como el Instituto de Panamá. Ok, le insisto, entonces la toma de muestras y los resultados los tendremos en... Esperamos que más o menos, por decir unas 2-3 semanas, esperaríamos tener resultados de Panamá. Todo esto depende de Panamá. OPS nos está apoyando en las recolecciones, pues en todo el proceso de llevada de las muestras, porque hay que sacar un producto biológico patógeno afuera del territorio y no es un proceso tan sencillo. No lo meto en una cajita y lo mando es correcto, por un courier, es correcto. Hay que hacer todo el procedimiento. Doctor, y volviendo a la gráfica, el último dato del 13 de enero, ¿cada cuánto tiempo van a dar datos, ministro? Esto depende mucho de la recolección de las muestras. Ahorita realmente estamos enfocados en ampliar y en poder dar solvencia también a ciertas estrategias que son importantes y que nos consumen mucho el tiempo en el tema del Ministerio de Salud, y eso es, en este momento, la entrega de kits de medicamentos, el tema de la recolección y del incremento de las pruebas PCR que se está realizando en paralelo. Y esto hasta cierto punto es un dato importante porque nos demanda mucho tiempo el procesamiento y eso hace un poco lento el poder estar identificando o el poder estar cargando el dato para poder dar un dato fidedigno, pues, porque constantemente se están incrementando y definitivamente la cantidad de PCR que se han realizado, y eso nos lo muestra la misma gráfica, ha incrementado. Si nosotros podemos ver, estamos casi arriba de la mitad del punto más alto de la pandemia, de ese momento en que llegamos a 441, y si ya estamos en 300 casos confirmados. Eso genera un procesamiento diario de pruebas PCR importantes, y a eso se le suma el hecho de que el Ministerio de Salud está trabajando de lleno para poder hacer llegar cada uno de los kits de medicamentos, las incapacidades y todo lo que lleva el procesamiento a lo largo del territorio. Ahora, lo importante, más allá del ver, del poder visualizar los casos, es que tengamos presente que estamos en un franco ascenso de casos de COVID-19, y eso es evidente y es importante el que la población lo tenga presente. Ahora, nosotros siempre hemos sido muy congruentes con el mencionarle a la población, bueno, estos son los datos que están a disposición, no estamos ni disminuyendo ni aumentando, sino que cuando ha habido disminuciones y ha sido una alegría, y cuando ha habido aumentos, ha habido aumentos. Y el aumento que estamos observando ahorita es casi como el punto más alto del último incremento que tuvimos hace un par de meses atrás, lo cual esta tendencia tan vertical de crecimiento probablemente no va a parar en 307 casos confirmados, y eso es un dato importante. Esa característica que estamos observando es muy congruente con el hecho de que tengamos un participante que ha cambiado en su estructura y que tiene ahora facilidades de generar contagios, pero no es congruente con el incremento de ingresos hospitalarios como tuvimos anteriormente en el caso de Delta. Si ustedes recuerdan, hablábamos en la gráfica, y si podemos ponerlo, esto lo voy a tratar de utilizar, el tiempo promedio o el espacio que hay entre este periodo de tiempo, que es el primer incremento, fue un periodo que no pasó de 2 meses. Pero si nosotros observamos el incremento que tuvimos en la última elevación en tiempo, en distancia, estamos hablando de 4 o 5 meses. O sea, el tiempo que permaneció ese incremento de casos, aunque no fue tan alto como la primera elevación a causa de Delta, fue tan prolongado que eso nos permitió que tuviéramos un porcentaje mayor de pacientes que ingresaban a unidades de cuidados
especiales a los hospitales que llegaban a UCI y por ende mayor cantidad en lo largo del tiempo de complicaciones o letalidades a causa de este incremento. Ahora, ¿qué estamos observando? Estamos observando un incremento bastante verticalizado, pero estamos observando que no es congruente con el ingreso hospitalario o con las letalidades que se están observando. Es corto el tiempo todavía para poder mencionar si esta tendencia pues, va a continuar de esa manera, pero es muy importante que tengamos presente, y sobre todo a la población, que las características de estas infecciones por COVID que estamos observando son características con sintomatología más leve, que si la mayor parte de la población ya ha tenido su prevención o su inmunización a través de la vacuna, generalmente requieren un cumplimiento de un aislamiento intradomiciliar que no requiere mayores atenciones más que la administración del kit de medicamentos que está a disposición por el Ministerio de Salud. Bien, bien. Doctor, ¿cuántas pruebas están haciendo diarias? Ahorita estamos haciendo alrededor de las 2.500 pruebas. ¿Se tiene capacidad para continuar con esas 2.500 diarias? Sí, tenemos la capacidad para continuar con las 2.500 y estamos trabajando ya en poco tiempo para poder tener mayor capacidad. Esto es algo que no se viene realizando ahorita por el incremento de casos, sino que ya se venía realizando anteriormente, pero que depende de tener bastante equipo altamente especializado, porque se tratan de laboratorios de biología molecular, lo cual en el país, quiero recordar, no se tenía ningún laboratorio de biología molecular en las instituciones de salud. Y fue a causa del COVID-19 que logramos tener la primera unidad de biología molecular en el hospital Max Bloch, que fue la que inició con 40 pruebas de PCR para COVID-19 al principio de la pandemia y que fuimos pioneros, creo que en la región centroamericana. Eso fue a febrero del año 2020 que se mandó nuestra especialista a México para formarse, pero ahora ya tenemos una capacidad de laboratorios de biología molecular tanto en el occidente, en el oriente y aquí en la zona de metropolitana y central de El Salvador, lo cual nos permite poder contar con tecnología y nos permite poder facilitar ese crecimiento de las pruebas, que valga la redundancia. Cuando nos hablamos nosotros de un laboratorio de biología molecular, no solo nos referimos a PCR COVID, nos referimos a PCR de otra índole. Por ejemplo, procesamientos de PCR para enfermedades como arbovirosis, PCR para otro tipo de enfermedades virales importantes, ahora se pueden realizar gracias a que se cuenta con este equipo de biología molecular. Por ejemplo, la fiebre del Nilo y ciertas enfermedades que nunca antes pues se tenían confirmatorios en El Salvador, no porque no existían, sino que porque no existía la prueba o el método para diagnosticarlo, hoy van a poder ser una realidad en diferentes partes del territorio. Ok, doctor, estas 2.500 pruebas que usted me dice son del Estado, fuera de las que pueden hacer todo el sistema privado, ¿es así? Es correcto. Las que haga el sistema privado y que resultan positivas, ¿los reportes son enviados al Siempre son enviados, siempre son enviados a diario. Hay cada uno de los laboratorios y es por eso que es tan complejo de que formen parte de los laboratorios que están realizando las pruebas, porque requiere que se tenga una coordinación importante en el sentido del mecanismo de colección de los datos y de la seguridad de la información que está para el Ministerio de Salud. ¿Eso qué quiere decir? No queda ningún espacio para que alguien pueda tener o realizarse una prueba y salir positivo en una prueba de uno de los laboratorios sin que el Ministerio de Salud tenga la confirmación de que esta persona es positiva. ¿Por qué razón? Porque esto es una enfermedad de interés nacional, una enfermedad que tiene que partir del control y del conocimiento de la dispersión de los casos que se están teniendo para poder tomar las medidas de control epidemiológico. La prueba rápida, la prueba de antígenos, doctor, los resultados no son reportados. No, mire, el problema con la prueba de antígenos, si bien es cierto, tiene parámetros y que la Organización Mundial de la Salud ha establecido en cuáles son prácticamente sus usos, se basa en que tienen la dificultad de detectar cuando hay menos de 200 copias del virus. Esto genera de alguna manera que la sensibilidad de esa prueba pueda disminuir si no hay presencia de sintomatología. Según los estudios, esta tiene una sensibilidad muy buena y una especificidad muy buena, siempre y cuando la persona se encuentre en la máxima expresión de la replicación viral que es congruente con los síntomas. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona tiene sintomatología es cuando el virus se encuentra en su mayor expresión o en su mayor cantidad de replicación en el organismo y es ahí donde la detecta. Pero una persona que está o bien iniciando los síntomas o ya saliendo
de los síntomas, muy probablemente la prueba pudiera llegar a salirle negativa y ser un paciente que está teniendo los casos, que está teniendo un desarrollo de COVID-19, que podría ser un posible transmisor de esta enfermedad. Es por eso que el confirmatorio sigue siendo la prueba que al momento nos dice la mayor pues sensibilidad, y ese es el PCR. Ok, en los casos, bueno, pueden haber falsos positivos, pueden haber falsos negativos, en antígenos, en PCR también. Sí, sí pueden existir, pero son extremadamente escasos, y esto se debe más bien que al método diagnóstico de la prueba o el funcionamiento, a un fallo en el funcionamiento del diagnóstico de la prueba, tal vez a una mala recolección de la muestra, y esto es importante tenerlo en cuenta. Si la persona que está realizando el PCR no tiene una buena recolección de la muestra, esto podría llegar a generar de alguna manera que el PCR no salga con un falso negativo, ¿verdad? Exacto. Ahora, los síntomas han cambiado totalmente, doctor. Sí, ha habido una sintomatología diferente, una sintomatología que es más congruente con un proceso respiratorio convencional, ¿verdad? A diferencia de que, y esto es un punto clave, los síntomas respiratorios debidos a un resfriado común generalmente inician con una velocidad impresionante. ¿Eso qué quiere decir? Que una gripe a causa de resfriado a usted le da la incomodidad de un solo: fiebre, rinorrea, secreciones, malestar general en un corto periodo de tiempo. Prácticamente en un día usted está desarrollando todos los síntomas y con una intensidad importante. Entonces la característica es que la población se siente mal bastante rápido. Ahora, con Omicron los síntomas comienzan progresivos y generalmente se está identificando elevaciones de la temperatura que suelen rondar entre los 37.5 y 38.5 grados, y posteriormente esto se va acompañando de malestar general, como pueden ser rinorrea, como pueden ser un dolor de cuerpo generalizado importante y fuerte, que es una de las características que más la población menciona. También dolor de garganta acompañado inicialmente de picazón en la garganta y posteriormente dolor de garganta, y esto con el dolor importante del cuerpo más el proceso febril, ¿verdad? Más en ocasiones tos seca, esto genera que sea un cuadro congruente que va progresivamente incrementando intensidad y que suele disminuir allá por el día 6, día 5 o 6 después de que comenzó, comienza a disminuir en intensidad y pues prácticamente es muy congruente con la sintomatología de Omicron. Quienes señalan que el día séptimo puede ser decisivo porque es en el que marca y que ha ocurrido sobre todo con las personas de edad. ¿Esto está confirmado, doctor? Sí, esto era muy importante en las variantes de preocupación anteriores y era un dato que teníamos muy en cuenta. Es más, habían parámetros en los cuales cuando una persona tenía fiebre sostenida por más de 3 días, ya era un síntoma de alarma que nosotros teníamos que tener en cuenta, porque era muy probablemente con el inicio de un proceso infeccioso o del desarrollo de una neumonía a causa de esta enfermedad. Eran parámetros que nos marcaban el poder tener un pronóstico clínico de cuál iba a ser la situación. Ahora bien, con la variante o con las características probables de este nuevo integrante, que de alguna manera está mucha información a nivel internacional, estamos observando que, si bien es cierto, hemos tenido ya varios días con sintomatología, generalmente la evolución es a tener una mejora y a continuar con la sintomatología en el manejo intradomiciliar con autoaislamiento. No generan la capacidad de ingresarlo. Ahora bien, esto no debe de malinterpretarse, decir, bueno, no pasa nada, no me va a pasar nada. Todo esto depende de la capacidad de respuesta del cuerpo de cada uno de los salvadoreños. ¿Y qué nos ha marcado la capacidad de respuesta del cuerpo de cada uno de los salvadoreños? La aplicación del biológico de la vacuna. No es lo mismo la capacidad de respuesta que va a tener un salvadoreño que tiene 2 o 3 dosis, la cual ha generado elevaciones de anticuerpos. Primero, identifica la ruta de creación de defensas. Segundo, genera o forma defensas. Y tercero, esas defensas altas permiten que el cuerpo se defienda del agente patógeno, en este caso el COVID-19. Ahora, dependiendo de la cantidad de estos componentes, de tener identificada la ruta, de tener generados anticuerpos, de tener los anticuerpos en el nivel más alto, de eso depende también
que los cuerpos tengan la capacidad de defenderse. Aquellos pacientes que, si bien es cierto, pueden estar desarrollando esta enfermedad o una enfermedad muy concurrente con una variante que ha sido identificada probablemente con menores efectos negativos, pero no tiene ninguna defensa a causa de la aplicación de la vacuna, siempre puede tener el riesgo de generar un ingreso hospitalario, de tener una complicación mucho más letal. A eso se le suma el hecho de que tenemos un porcentaje de población entre el 35 y el 45% que padece enfermedades crónico-degenerativas. Y es que entre el 35 al 45% de la población salvadoreña al menos tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Esto puede ser hipertensión, diabetes, casi la mitad de los salvadoreños al menos tiene una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Esto qué quiere decir? Es un componente que hay que tener en cuenta porque nos dice el pronóstico de una persona o la evolución de una persona ante el COVID, que es, sabemos que forma parte de grupos vulnerables cuando tiene una enfermedad crónico-degenerativa adyacente al desarrollo del COVID-19. Por lo menos un tercio de la población sí lo tiene y un poquito más todavía. Un poquito más. Ministro, tengo que ir a la última pausa. Solo quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con el tiempo en el que una persona debe estar en casa, y eso es ¿la qué? La constancia médica, no es la incapacidad médica que hoy se puede dar. Ya no es de 15 días, nos estamos sujetando parámetros tipo de los Estados Unidos que los CDC han anunciado 5 en cama o aislado y los otros 5 con mascarilla. ¿Cuál es lo que se estaría aplicando en el país? Porque hay dudas sobre todo de las empresas y de empleados de qué es lo que por ley se debe. Sí, muy buena pregunta. Realmente se ha hecho el análisis y el CDC lo establecía y lo acortaba a 5 días de aislamiento más 5 días con el uso obligatorio de la mascarilla. Ahora, creemos muy importante que la evidencia que se tiene a disposición, y es por eso que el protocolo continúa vigente, que la incapacidad en El Salvador continúa durante aproximadamente los 15 días que se tenían contemplados previamente. Ahora, ¿por qué es importante el mantenerlo? Una persona que desarrolla COVID-19 no solo se trata de los 5 o 6 días que pasa sintomático, que por ende es importante, no solo la incapacidad hace referencia al hecho de la posibilidad del contagio, sino que a la dificultad de la persona que está experimentando la sintomatología, sino que también esta persona luego de la sintomatología permanece otros 5, 6, 7 días con facilidad, con dificultad respiratoria, con dificultad que hasta cierto punto le permite o le limita el desempeño de sus actividades de manera convencional, y es por eso que creemos muy prudente el mantener el tiempo, no solo por la limitación de la facilidad de transmisión que pueda tener alguien que está en corto desarrollando el COVID, sino que también para la recuperación cardiopulmonar de la persona que ha padecido esta enfermedad. Muchos países continúan optando por la cantidad de días tal cual lo tiene El Salvador, como 15 días, solo recientemente pocos países como, bueno, Estados Unidos creo que es el país que tiene menor cantidad de días de incapacidad, que se traduce en 5 días de aislamiento más 5 días de uso de la mascarilla permanente, pero la mayoría de países anda rondando entre los 7 y 14 días de incapacidad, que es lo congruente a nivel internacional, y es lo que se está haciendo en el país. Bien, vamos a la última pausa, regresamos, hay muchas preguntas de los amigos televidentes, ya volvemos. Parte final de nuestro programa esta mañana de día martes, nos acompaña el doctor Francisco Alaví, él es el ministro de Salud. Doctor, lamentablemente creo que hubo 3 decesos, ¿verdad?, en las últimas horas. Dos hombres y una mujer. Sí, importante el mencionarlo. Son pacientes que tenían de hasta cierto punto larga estancia ya hospitalaria, como repito, no ha parado los ingresos en el sistema de salud a causa del COVID-19, y eso nos llama también a tener mucha prudencia que continúa estos efectos negativos que pueda tener el COVID-19. Esperamos que esto no sea el inicio de una tendencia a incrementos de casos. Eso es lo que esperaríamos, por supuesto, a causa de esta enfermedad que ya generó mucho dolor en el país y que, pues, por supuesto, sigue generando altos niveles de contagios y de complicaciones en otros países a nivel internacional. Y es que el COVID incluso sigue generando en países, en situaciones en las cuales existe una disminución o una poca cobertura, vamos, de la cantidad de personas que están siendo vacunadas, sigue generando casos altos de letalidades o de enfermedad grave a causa de la patología. Y es por eso que hemos visto países que incluso ya están poniendo
multas a aquellas personas que son arriba de los 60 años y que no han tenido la vacunación como medidas o estrategias para disminuir la mortalidad que están teniendo a causa de esta enfermedad. Entonces, es un dato importante que debe servirnos de comparativo para poder ver la evolución que estamos teniendo con esta enfermedad que, gracias a Dios, pues es mucho más favorable que en otros países. Quisiéramos pues no poder reportar, no tener letalidades a causa del COVID, pero pues eso depende de la misma pandemia. ¿Traer las vacunas de Pfizer para niños? Esperamos que en poco tiempo pues se puedan llegar más vacunas al territorio. Es importante el mencionar, existe a disposición vacunas para los niños que tienen la seguridad, bueno, una de las seguridades más amplias, y yo quisiera volver a hacer una mención, y es que la mayor parte de la población que nos ha preguntado en algún momento si van a venir las dosis pediátricas de Pfizer, al preguntarle por qué solicita la dosis pediátrica de Pfizer, la respuesta es que el infectólogo dijo que la vacuna de Pfizer era la única buena para los niños, cuando eso no es cierto. Eso es realmente la expresión máxima del poner en riesgo a la población pediátrica, porque existen vacunas certificadas como las que ha usado varias partes de la Comunidad Europea, incluso, bueno, el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, que está utilizando la vacuna de virus inactivo, muy importante, que todos conocemos, que es Sinopharm y que ha estado reservada para la aplicación de los niños de 6 años en adelante en nuestro país. Eso es un dato muy importante, porque la respuesta en general, cuando le preguntamos a la población de por qué no hemos vacunado a la población, es porque el infectólogo dijo que tenía que ser Pfizer. Entonces, si nosotros nos diéramos cuenta, aquellas poblaciones que no han tenido la disposición de tener Pfizer, pero que han protegido a su población, entonces nos damos cuenta que realmente no todo depende de una marca, sino que depende de la aplicación oportuna. Es más, si ustedes tienen cierta duda, puede preguntarle a los pediatras cuál es la vacuna o el mecanismo de formulación de la vacuna que más se recomienda para los niños. Y le aseguro con toda certeza que el pediatra le va a decir la vacuna de virus inactivo son las vacunas que se le aplican a los niños, porque tradicionalmente ha sido la manera de formular todas las vacunas que son de uso pediátrico, porque la capacidad de patogenicidad que pueda tener de alguna manera este biológico pues ha sido demostrado por años que no genera complicaciones. Y que no está dando complicaciones. 30 segundos me quedan, ministro. Última pregunta, Marta Evelyn. Buenos días, Moisés. Pregúntele al ministro si habrán medidas de restricción en aeropuertos, personas que ingresen al país. Buena pregunta. Insisto, y esto lo hemos dicho, es que no se trata de que el país, a través de no tener medidas en el aeropuerto, y digo medidas porque el hecho de solicitar un PCR o una prueba no es la única medida. Existe todo un protocolo que está basado en el Reglamento Sanitario Internacional, no es la causa de los incrementos de casos. La causa de los incrementos de casos es el COVID-19, y el COVID-19 no se puede frenar porque es una pandemia. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí podemos incidir en 3 puntos importantes que cada país tiene que tener, y yo lo mencionaba desde un principio. 1, tener el abastecimiento de medicamentos, de insumos, de oxígeno para poder atender. 2, tener la capacidad hospitalaria para poder atender a aquellas personas que puedan tener un contagio. Y 3, tener una cobertura de vacunación importante. Si nosotros tenemos una cobertura alta, la cual El Salvador es uno de los países más reconocidos por la estrategia de vacunación y su cobertura, tenemos capacidad hospitalaria. El Hospital El Salvador hace poco estaba con 0 pacientes, lo cual nos dice usted tiene cerca de 1000 camas disponibles solo para manejar COVID. Tenemos 100% de abastecimiento de medicamentos para COVID, incluso tocilizumab, casirivimab, esteroides, analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, todo lo que conlleva el manejo de un paciente COVID. Y a eso se le suma que tenemos todo el recurso humano enfocado para atender la pandemia. Definitivamente hemos cumplido con lo que permite decir que El Salvador está preparado. Muy bien, gracias, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. No tengo más tiempo, de hecho ya me pasé. Gracias por habernos brindado su tiempo esta mañana. Se me agradece. Un placer poder estar acá.